Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 26.522, a partir de este momento, habla a todo el país el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Queridos argentinos, estamos cerca de fin de año, es un momento de balances y de reflexión en el lugar en que estamos parados, porque hoy nuestro país es muy diferente de aquel de diciembre del 2015. Creo con mucha humildad que en estos 4 años hubo muchas dificultades que no pudimos resolver y que también hay muchos avances que los argentinos hemos conquistado y que son un antes y un después para la República. Hemos valorado nuestras instituciones, nuestra democracia es más fuerte, más sólida, nuestra justicia es más independiente, nuestra prensa es más libre, nos integramos al mundo y estamos más seguros frente al delito y frente al narcotráfico, y la política es más decente. Estoy convencido de que en muchos aspectos importantes estamos mejor que hace 4 años. Intenté en todo momento estar al servicio de todos, buscando la mejor manera de resolver nuestros problemas, los más antiguos y los más nuevos. Y cuando me equivoqué, busqué corregir mis errores lo más rápido posible. Y siempre les dije la verdad. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. Y todo esto lo hicimos con transparencia, sin corrupción. El Grupo Macri está presente como principal accionista y se benefició del aumento del 60 al 100% de los peajes de Panamericana. Sin corrupción. Habría comprado 6 parques eólicos sin licitación. Sin corrupción. La causa penal por correo argentino. Sin corrupción. Vivimos 4 años de libertad total de expresión y de prensa. Sobre el respeto a la libertad de expresión y sobre la persecución que este grupo periodístico tiene con sus dueños en la cárcel. Vivimos 4 años de libertad total de expresión. Advertirle a los que utilizan las redes sociales que los vamos a buscar, uno por uno. Dejamos una justicia que funciona mucho mejor que hace 4 años. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención. Dejamos una justicia que funciona mucho mejor que hace 4 años. Acá no solo se refiere a nivel judicial, sino que los presionan, los atacan, los disciplinan. Al día siguiente de la decisión judicial los mandan a denunciar al Consejo de la Magistratura. Existe la sensación de que en 2015 el Estado argentino no tenía deudas. Esto no es cierto. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Vamos a seguir juntos con una presencia sólida en el Congreso, para seguir trabajando por todo lo que falta. Hagamos entre todos que el esfuerzo de estos años valga la pena. Claro, gente que vive nuevamente de rebuscar en la basura. El sueño de esta Argentina que empezamos a construir juntos. Representantes de las pymes denuncian que 50 pequeñas y medianas empresas cierran sus puertas a diario. Muchas gracias, argentinos. Hasta pronto. Lo ponemos en marcha tratando de hablar de otra cosa, quizás, porque si hablamos de Macri todo es muy difícil, Gustavo. Tendrían que haber dado el mensaje final los mercados, el Fondo Monetario, los que gobernaron realmente, los que dieron las órdenes al poder político. Ayer, una vez más, la mentira haciéndose cargo por primera vez en cadena nacional de un balance de un país que no existe, un país ficticio. Uno se pregunta si este hombre habla en serio, si tiene por idiotas al resto de la gente. Alguno dirá, no, él, no quiero caer en eso, sí, pero nos toma por tontos, o él lo hace desde un lugar parecido al de Jerzy Kosinski en, ¿cómo se llamaba? El jardinero. Desde el jardín, claro. Desde el jardín, porque no puede ser que alguien, el mismo día además, ya lo tenía grabado, desde el punto de vista de su presentación, la falta de espontaneidad que hace a la falta de credibilidad, los parches que se ve que le iban poniendo al discurso, que pegaba saltos. Yo lo escuchaba por radio, y los que lo vieron por televisión también lo pudieron advertir. Era un discurso al que le fueron agregando cosas, se ve que en algún lugar se equivocaba y empezaba de nuevo, el sonido era distinto.
porque no tienen la espontaneidad, porque no tiene credibilidad, porque estaban armando un verdadero libreto que quería contar una historia absolutamente imposible de creer. Bases para crecer, con una inflación que va a estar rozando el 60%. Cimientos para crecer, con una pobreza del 40%. Cimientos para crecer, con una devaluación en 4 años del 540%, con un salario real que cayó el 19% y la pérdida del 20% en el bolsillo de los jubilados. Esas son las bases para crecer. Lo que él llama algo sustentable, no se puede entender de qué está hablando, cómo va a ser sustentable un país al que le agregaste 6 millones de pobres que cuando termine el año posiblemente sean 8 millones de pobres. A todo esto los medios oficiales tratan de que sean 16 millones los pobres porque calculan los 45 millones con una proyección por natalidad, no sé cómo hacen, porque si son 45 millones y es 40,8, es más de 18 millones de pobres. Si vos ves los títulos de los diarios, tratando de sacarle 2 millones de pobres, te roban hasta esa parte de la información con cualquier estupidez. Bases para crecer con una utilización de la capacidad instalada en la industria argentina del 50%, que apenas supera el 30% en actividades como la textil o la automotriz. Recesión en 3 de los 4 años. Deuda externa de más de 170.000 millones de dólares, sumando nación, provincias, municipios y empresas privadas. Creo con mucha humildad que en estos 4 años hubo muchas dificultades que no pudimos resolver. Y que también hay muchos avances que los argentinos hemos conquistado y que son un antes y un después para la República. Hemos valorado nuestras instituciones. Nuestra democracia es más fuerte, más sólida. Nuestra justicia es más independiente. No, esto es muy insoportable. Cuando él dice hemos valorado las instituciones, y vos tenés todos los días las pruebas fehacientes de lo que han hecho, por ejemplo, con la justicia, de cómo se entrometieron en la justicia, de cómo afectaron la democracia. Vos decís, este tipo no está bien él, o nos considera a nosotros personas que no estamos bien, capaces de quererle cualquier cosa, porque esto que acaba de decir es un insulto a la verdad. Ya no es caminar por afuera de la verdad, es insultarla, es destratarla. ¿Cómo vas a hacer para tratar de explicar que vos custodiaste la República si viviste a decretazos y a vetos y convertiste a Comodoro Pi en el pulmotor, en el respirador artificial de tu gobierno? ¿Cómo va a decir los resultados llegaron tarde? ¿Qué tarde? ¿Qué resultados? ¿Y qué tarde llegaron? ¿Qué cosa positiva llegó tarde? Nada. Todo lo que es negativo llegó muy temprano. Desde el primer día de gobierno se pudo apreciar la República hecha pomada cuando designó a 2 tipos en la Corte Suprema de Justicia. La democracia arruinada cuando vetó la ley de medios. Es decir, no es que llegaron tarde, los resultados llegaron demasiado pronto. Y después vino la malaria y la tristeza y el dolor de 20 millones de argentinos mínimamente, porque tampoco el que está fuera de la pobreza está celebrando, porque está aferrado como esas gotas tipo Cortázar que se aferran a la ventana y no caen, y se engordan y se aferran. Así está, prendido con alfileres a la clase media, también un sector muy importante de la población. Ha dañado a todo el mundo, menos a los ricos, y no sé hasta qué punto. A los ricos no, pero a los ricos clase media alta también, a algunos seguramente los ha afectado. Por lo menos le puso un parate, una detención a la acumulación de capital que siempre han tenido. Fondo Monetario Internacional con una deuda de 47.000 millones de dólares. Bases para crecer. Fuga de capitales, más de 90.000 millones de dólares. Cimientos para el futuro. Tarifazos promedio del 1.500%. Bases para crecer. Lo más importante de estos años fue darnos cuenta de que se puede gestionar el Estado de una manera distinta, con una relación sana con el poder, sin corrupción, sin prepotencia, con ganas de construir. Y voy a demostrar desde la semana que viene que también se puede hacer oposición de una manera distinta. Es una vergüenza todo este hombre. Llegó haciendo oposición a través de Cromañón, Once y Nisman. En todos los casos, una oposición que humanamente es despreciable. La palabra es esa o una peor que ustedes sean capaces de encontrar. Fue opositor desde la peor de las mentiras, la continuidad mayor que uno pueda tener de las mentiras, hasta hacerse el peronista al lado del monumento a Perón. Mintió
todo el tiempo, por supuesto, con la complicidad brutal de lo mañeto del país, de los medios de comunicación, esos medios de comunicación que cada día son más preocupantes en cuanto a su comportamiento, porque el otro día la marcación de agenda que tenían sobre lo que Alberto Fernández había dicho y no había dicho, presentada que fue por Tomás Méndez en ADN. Nosotros nos habíamos fijado en Clarín y Nación, por supuesto, era fácil ver, pero le fijaron la agenda como 7 u 8 medios más que mentían de la misma forma. Bueno, decir que va a ser un buen opositor, quien ha sido cruel, mentiroso, falaz, obstinado y aprovechador, porque él siempre va detrás de la barra brava de los medios de comunicación, y no va como el barra brava guapo, por supuesto, él va como el barra brava cobarde, el que va atrás de los que van gritando y abriéndose la camisa para enfrentar supuestamente a la policía en un estadio. Él es de lo que va gritando atrás. En todo caso le dan el bombo para que vaya a distancia. No va a ser un buen opositor, va a ser un cruel, mentiroso y falaz opositor, porque además no puede ser otra cosa en su comportamiento que mentiroso y falaz. Cuando jugamos el otro día la ficha de que su madre dijo que le tenía que pegar porque era un mentiroso, anotándose ya la condición del personaje, no estamos jugando, estamos hablando de la característica de un hombre que se hizo cargo de este país, un mentiroso, un falaz, un hombre falso, un hombre sin conducta, un hombre que ha despreciado la verdad y ha abrazado la mentira de acuerdo a sus conveniencias y a las de las conveniencias de su élite, que por supuesto se las perdona, porque son las mismas mentiras que dice la élite dominante, el mismo desprecio que tienen por la verdad. Es un tipo increíble el que nos estamos quitando de encima. Sin una sola autocrítica y borracho de autoelogios, se colgó una medalla cuando, sin decirlo, dijo, bueno, la desintegración latinoamericana quedó a mi cargo. Bancó y legitimó a la dictadura de Temer en Brasil y a la de Áñez en Bolivia, y se convirtió en mucamo de Estados Unidos en el caso Venezuela. Fue uno de los hombres más importantes en esto de desarmar todo lo que se había construido en la primera década del siglo XXI. La integración latinoamericana voló por los aires. En infraestructura pusimos en marcha un plan ambicioso en todo el país para actualizar rutas, trenes, aeropuertos que habían quedado obsoletos. Después de 4 años dejamos 700 kilómetros de autopistas terminados y otros 1.600 kilómetros en marcha y más de 16.000 kilómetros de rutas nacionales pavimentadas y mejoradas. Y todo esto lo hicimos con transparencia, sin corrupción. Transparencia. ¿Este tipo puede hablar de transparencia? ¿Es necesario mencionar a esta altura el tema de los peajes, de los parques eólicos, del correo, de los Panama Papers? ¿Es necesario hablar de esas cosas para decir que este hombre, una de las cosas de las que no podría hablar en un juicio más o menos sano, es de transparencia? Y es capaz de hacerlo, pero además mienten los números. Un poco menos, porque ahora habla de 700 kilómetros de ruta. ¿Se acuerdan que empezó hablando de 7.000? Sí. Y apareció mucha gente diciendo, no, son 400 los que hicieron. El resto eran parchecitos que habían puesto. Nada ha mejorado en la infraestructura de la República Argentina. Hasta los trenes que compró el propio Macri cuando era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires son cancerígenos. Para decir de qué manera todo lo que pueda hablarse de infraestructura es un dato completamente falso. Terminaron con Atucha, bueno, vamos a ir recorriéndolo poco a poco el camino. Infraestructura es dejar la base para tener más energía. Terminaron con Atucha y lo terminaron de la peor manera, porque parece ser que además estaban en desacuerdo entre ellos. Le decían al embajador en China, métale para adelante, y acá Lopetegui decía, métale para atrás, no la vamos a hacer, y la gente muerta de hambre tirada en la ruta ahí en Campana esperando que se solucionara todo esto. Es una historia muy abrumadora la que nos ha tocado vivir con Macri. Además, hoy hay más de 4 millones de chicos que reciben la UH, un 10% más que hace 4 años, porque ampliamos y fuimos a buscar a los que no la recibían. Y hay casi 5 millones de niños cubiertos por asignaciones familiares, un 40% más que hace 4 años. Entre los adultos mayores alcanzamos el nivel de cobertura más alto de nuestra historia, actualmente más del 98%. Insoportable. Vos imaginate, Gustavo, lo que son hoy día las asignaciones universales de los chicos. Nada más pensando en la inflación.
cómo se cayeron a pedazos, cómo no sirven prácticamente para nada. Justamente uno de los datos que completa el dolor de tanta pobreza es que la asignación universal por hijo no les está sirviendo prácticamente para nada. Y él te dice, aumentamos la cantidad de asignaciones universales y lo llevamos a tal cifra, cuando la realidad es que las asignaciones universales están prácticamente en desaparición en el bolsillo real de la gente. Y es uno de los temas para el nuevo gobierno, recuperar ese dato, porque fue con ese dato a partir del 2009 que la Argentina consiguió tener un panorama completamente distinto en la niñez. Le robaron a los jubilados con la pensión universal, con la reparación histórica, con la reforma previsional, y le metieron la mano en el bolsillo y le quitaron un 20% de sus ingresos. Existe la sensación de que en 2015 el Estado argentino no tenía deudas. Esto no es cierto. En diciembre de 2015... Todo mentira. Nunca se creó la sensación de que no había deuda. Se sabía que había una deuda. Se sabía de dónde procede. Empieza con la dictadura, aumentan los tiempos de la hiperinflación y se hace una deuda incorregible en los años 90 que termina con un gobierno y con el país arrojado a una miseria que me parece no superaba esta que estamos padeciendo ahora. Y viene el 2003 y empiezan a pagar deuda. Y le pagan al Fondo Monetario Internacional, y le pagan al Banco de París, y le pagan a los acreedores. Al 93% de los acreedores le pagaron. Y quedó solamente un 7% dando vueltas, ladrones internacionales. Y ellos fueron los que le pagaron a esos ladrones, porque van prendidos también en toda esa historia. Y cuando llega el 2015, la Argentina no tenía nueva deuda. Por el contrario, tenía una deuda apaciguada por lo que había sucedido hasta el 2015. No solamente es un ingrato, sino que además vuelve a ser un mentiroso, porque trata de decirle a la gente, no es verdad que no había deuda. Nadie dijo nunca que no había deuda. Lo que había era una deuda que no había aumentado y que por el contrario había sido corregida a favor. Si el menemismo y la alianza te dejaron una deuda de más o menos 180.000 millones de dólares y al país en default, ¿cómo hiciste para tomar vos otros 180.000 millones de dólares sin desendeudamiento? Es imposible. Se está mirando al espejo, está negando la realidad, porque tomó casi la misma deuda que tomó el menemismo y la alianza en una década, él solamente en 3 años y medio, y solo fue posible por el desendeudamiento 2003-2015. Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos años. Nos chocamos contra la misma piedra de tantas décadas en la vida de los argentinos, el dólar. Con cada suba del dólar venían después la inflación y el aumento de la pobreza. ¿Qué está diciendo? Sí, efectivamente, con cada suba del dólar viene todo lo que para la gente del común es malaria pura. ¿Qué hace? Una especie de comentario obvio, tipo esos comentaristas de fútbol que vivieron la vida no explicando algo conceptualmente, sino diciendo, entró por la derecha y le pegó de zurda, cruzado el segundo palo, y es lo que vos acabás de ver. Y te está haciendo ese comentario, entró por la derecha, la cambió para la zurda, y mientras tanto van las imágenes de lo que está sucediendo, y la tiró al segundo palo. Te está describiendo algo que todos sabemos. Lo que oculta es que él era el marcador de punta y lo dejó entrar por la derecha, porque él levantó el cepo y generó en 24 horas una devaluación de más del 40%. Él levantó todas las restricciones cambiarias y generó una devaluación que supera el 550%. Él levantó el cepo cuando llegó y ahora, para dejarlo en 62 un rato, tuvo que volver a ponerlo. Cuando llegamos recibimos un país sin energía y con una infraestructura vieja. La energía estaba en una situación dramática. Habían pasado de ser un país exportador a un país importador. Este es el tema sobre el que más miente, porque además la energía es algo que se relaciona con lo que se gasta. Y vos gastás mucho más cuando tenés 40.000 empresas más a las que le tenés que dar luz para que trabajen, y gastás mucho menos cuando la vida industrial del país tiene paradas 43 máquinas de cada 100. Claro. En consecuencia, a esas 43 máquinas vos no le tenés que dar, estás ahorrando energía, que por otra parte la usaron para cobrarla más cara, porque ellos siguieron recaudando muchísimo más que incluso cuando le tenían que dar energía
a todas esas empresas. Es una relación muy fácil. Cuando aparecían en los tiempos del gobierno que estuvo hasta el 2015, aquellos tipos que Federico Bernal trató muy bien en un libro sobre los secretarios de energía que daban vueltas, secretario de energía del radicalismo. De Alfonsín en Alianza. De Alfonsín en adelante. Esos secretarios de energía que nunca más aparecieron. Una cosa, la verdad es que deben estar añorando el tiempo aquel, porque durante el macrismo no aparecieron nunca para dar explicaciones de por qué la situación estaba como estaba. Y los tipos venían y te explicaban, ignorando que si vos le tenés que dar luz a 2 casas, no es lo mismo si le tenés que dar a 10, y que por supuesto necesitas más energía si vos estás dotando a la fábrica. Me parece que estoy hablando de algo de perogrullo, pero son tan mentirosos, casi son pavotes en el comportamiento que tienen, pero no tanto esto que digo, porque finalmente a alguna gente deben convencer. Esos ex secretarios de energía se golpeaban el pecho porque nosotros exportábamos gas, teniendo una matriz industrial a gas fundamentalmente, porque estaba parada la industria. No había nada de qué enorgullecerse, como tampoco ahora, cuando le exportamos gas a Chile. Dejamos una justicia que funciona mucho mejor que hace 4 años, con procesos más rápidos, más cercanos. ¿Estará bien de la cabeza? Estará bien, porque la verdad, acá estaría falta, qué sé yo, Nelson diciéndote, creo que dijo que este también tiene ubris, pero no pasa por ahí, es una cosa más seria, es una cuestión de diván, es aquello que le viene de toda la vida, la mentira. La mamá le tenía que pegar por mentiroso. Cuando te pegan por mentiroso, el asunto está complicado, porque ya es más que la mentira niñera de que cualquier chico puede decir. La mentira serial. Aparecer con el pantalón manchado y decir, Robertito me tiró no sé qué cosa encima. Claro. Y bueno, te lo tenés que fumar. Pero este se ve que era un mentiroso compulsivo, y la mamá estaba enloquecida con él. Bueno, el país está enloquecido con este mentiroso compulsivo que es capaz de decir esto de la justicia. Mirá, vamos a escuchar a Rosansky, si lo tenemos a mano. Lo vuelvo loco al negro Altieri, el negro de Temperley. Estuve con muy buenos amigos de Temperley, después te tengo que contar, porque estuve comiendo en Lateral Grill, ahí tenemos mucho Temperley, eso fue anoche. Pero buscame, esto lo dije para darte tiempo, a Rosansky, nada más que contando cómo era que en Olivos, Marcos Peña, D'Andrés y por supuesto Macri, pero Marcos Peña y D'Andrés en representación de Macri recibían abogado, un tal abogado que ha sido un espía, que salió a mentir porque transó con el gobierno, con Mauricio Macri, con Marcos Peña, con D'Andrés, que él iba a mentir cualquier cosa sobre el tema del memorándum, y le mandaron, fíjate cómo es el contubernio con los medios, le mandaron 7 reportajes en una semana, una semana en la que salía por todos los portales, y por supuesto Clarín Nación, por todos los medios que hacen a la infamia periodística que le toca atravesar a la Argentina. Escucharlo a Rosansky además contando cómo el gobierno trabajaba con el periodismo para liberar a Fariña. Escuchar lo que sucedía, como un suegro de un periodista metido en la justicia, lo ponían de subrogante 3 días de apuro por el verdadero juez, que era Rosansky, para dejar libre a Fariña. Fariña que quedaba libre de acuerdo a una promesa que le había hecho Garabano, porque Fariña le iba a decir cualquier cosa al país. Por ejemplo, se fumaron un producto, se robaron un PBI y cosas por el estilo. Entonces, en ese acuerdo con Fariña, que ahora se sabe, les costó 7 millones de pesos porque el tipo se daba buena vida, y está bien lo que les hizo, finalmente. Está muy mal para el país, está muy mal para las cosas que uno sueña de la vida, pero a ellos está bien si estaba tratando con delincuentes. Fariña se dio cuenta que trataba con delincuentes. Garabano es un delincuente y le dijo, mirá, yo quiero una casa así, asá. A mí me gusta el jacuzzi, me gusta... Y está tranquilo, le decía Garabano, ningún problema. ¿Qué más precisás? Y en todo lo que precisaba Fariña, lo que necesitaba más era que le sacaran de encima a Rosansky, el juez que no lo iba a liberar. Y mirá cómo cuenta Rosansky que hicieron las cosas entre periodistas de La Nación, el suegro, Garabano, la mar en coche. Y este tipo, Macri, te viene anoche a hablar de que la justicia camina, se desliza sobre rieles.
Nada, Amón. Por lo menos de mi parte yo conozco operaciones que él ha hecho, así que no me parece que hay que prestar atención porque es una persona peligrosa, es una persona con mucha influencia, es peligrosa para la democracia. Fue parte de las operaciones habituales que hay en el Poder Judicial, que van a seguir habiendo si no se cambian cosas. En el caso de Alconada Amón, él participó de la operación de excarcelación de Fariña. De hecho, su suegro fue uno de los jueces que lo excarcelaron, tuvo 3 días subrogando cuando yo estuve de viaje. La hija del juez, luego el presidente de la Nación, ella estaba 19 en un concurso, la puso primera y la mandó directamente el pliego al Senado. Estos son todos negocios que hacen desde operaciones muy complejas que se vienen dando. Los de comunicación van a tener que aceptar que estos 4 años tuvieron un papel denigrante y terrible y que además fueron cómplices del gobierno que se va a ir dentro de pocos días. Esta es la realidad de la justicia. Todo lo que han hecho, todo es un estado de locura. El otro día Tomás Méndez se dio vuelta a cámara y dijo en la tele, están locos estos muchachos, como dicen, están locos estos tipos. Sí, claro. Pero que de verdad tenés que estar loco de poder. 2016, 2017 esos creyeron que se quedaban con el país por 20 años o por el resto de la vida. Sí. Y la verdad es que si se quedaban 4 años más, como estaban haciendo las cosas del poder, estaban hilvanando todo. Y después ellos no tenían ningún problema en traer a Áñez. Ama Macri a Áñez, a esa asesina boliviana, que ese es otro tema también. Son todas atrocidades, pero estábamos en el tema de la justicia, de lo que ha ocurrido con la justicia en la Argentina. Mirá lo que dice de la plata del Fondo Monetario Internacional el tipo. Otra confusión de los últimos meses es sobre qué hicimos con la plata que nos dio el fondo. Otra vez, no hay misterio, y los números lo muestran. El 95% del préstamo... Utilizaste para pagar deuda que vos mismo habías contraído con vencimientos de corto plazo, solamente para no caer en default y no vivir la vergüenza en el marco de la campaña electoral. El Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos en la mesa chica, dijo a salvar un gobierno para ver qué podemos hacer en las próximas elecciones. Bueno, no hubo milagro y gastaste en esto 47.000 millones de dólares, pero también acá hay que recordar que Néstor le había dejado la deuda en 0 y nos entrega Macri la deuda con el fondo en 47.000 millones de dólares. Vivimos 4 años de libertad total de expresión y de prensa, sin guerra contra el periodismo ni ataques del gobierno a quienes piensan... Es insoportable es apabullante, es abrumador. 4.000 y pico de periodistas se quedaron sin trabajo, les robaron todo sustento a las empresas para dárselo a Clarín, que ha hecho cientos de millones de pesos de nada más que de pautas y demás, que se atragantaron con todo eso, quitándole a los demás toda posibilidad de funcionar y de trabajar. Pero además, voy a tomar casos, una pequeña autorreferencia. En octubre, bueno, lo primero que hizo la radio donde yo trabajaba antes fue tratar de negociar conmigo para salir, porque si no, no iban a tener pauta. Como no quise, me echaron, de la manera que más o menos todo el mundo vio. Y así ocurrieron las cosas, porque era lo que habían negociado a partir del 10 de diciembre con los operadores que inmediatamente, que por otra parte venían trabajando desde antes, porque se dieron cuenta que podían ganar la elección. Y me echaron después de 28 años en la otra emisora, en función de eso que él llama la libertad de prensa. Y cuando me echaron de C5N, me echó un tipo que se llama Rosner. Ese Rosner estuvo 3 días antes, lo demostró Juan Amorín con una de las muy buenas investigaciones de Juan, estuvo en la Casa Rosada y a los 3 días me echó a mí de C5N, donde había entrado por presión del gobierno ante la debilidad en la que habían quedado los dueños del Grupo Indalo en el tema. Y después metieron presos a los dueños de Indalo. ¿Pueden hablar de libertad de prensa? Estos tipos tuvieron 1 año y 7 meses presos a 2 personas que jamás debieron pasar por Ezeiza ni a 20 kilómetros. Y los metieron presos, ellos y Mañeto, por supuesto, el Grupo Clarín. Y cuando los liberaron, ya los habían tenido 1 mes presos, ya 1 mes y medio, 2 meses. Ya les habías hecho vivir una circunstancia tan pero tan dolorosa para una persona, cárcel para quien no le correspondía cárcel. Y se pusieron a luchar Mañeto y Macri desde el primer día. Macri decía, por televisión, no es lo que hemos acordado con la justicia, que los liberen. Y este hombre te habla de libertad.
de expresión, olvídate de Mañeto, que es el primer limitador de la libertad de expresión y sobre todo de la libertad de información que tiene la gente en la República Argentina. Pero tomalo a Macri diciendo este discurso sobre la libertad de expresión. Sin guerra contra el periodismo, pero hay 3.000 compañeros que están en la calle. Sin guerra contra el periodismo, y empujaste al abismo a Radio América, Del Plata, El Mundo, Rivadavia. Sin guerra contra el periodismo, destruiste todos los medios públicos. Sin guerra contra el periodismo, le mandaste 400 telegramas a los compañeros de Telam. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato, o cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. Enfrentamos en 2015 una situación delicada, que quisimos solucionar de a poco, y durante algo más de 2 años tuvimos éxito. En 2017 crecieron la economía, mejoraron los salarios, y tuvimos la pobreza más baja en 25 años. Pero nos pusimos nosotros mismos en una situación demasiado frágil. Cuando tuvimos la sequía y el fin del financiamiento, entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos. A mediados de este año parecía que estábamos dando la curva. La inflación había bajado 4 meses seguidos, y en julio la mayorista había sido solo del 0,1%. La economía empezaba a despertarse, creció casi 2% en julio, y ya llevaba 3 meses seguidos de crecimiento interanual. Pero después vinieron los resultados de las PASO, que generaron otro salto en el dólar por el miedo de millones de argentinos que salieron a vender. Bueno, en las PASO, él pierde el 11 de agosto. El 12 de agosto, este personaje tan insensible, tan falaz, tan complicado con la verdad, un conflicto abierto quizás desde el comienzo de su vida, intelectualmente, no puede con la verdad, no puede caminar con algo que sea cierto. Este gracioso de boliche, este jefe de barritas que festejan chistes del más poderoso, este personaje viene a hablar de las PASO a partir del 11 de agosto. Lo que hizo el 12 de agosto Macri, una cosa está en la justicia y tendría que estar muy seriamente en la justicia, aunque con esas cosas, como son políticas, es más difícil tratarlas, pero él fue un desalmado con su país. Él dejó que el dólar ese día disparase para castigar al partido opositor, pero es tan frívolo, es tan por afuera de lo que una persona de bien puede hacer, que ese mismo día, cuando vio cómo venía la mano en La Nación y en Provincia, se fue a hablar con Beraldi y con Riquelme, a Beraldi lo llamó Olivos ese día, y a Riquelme lo llamó por teléfono, porque no quería perder Boca, les dijo, porque se me está escapando todo, las PASO verdaderamente lo habían asustado. Aquella elección que no había sucedido, a él le movió, no a ver qué hacía con ese país que se desfondaba y se caía a pedazos, lo movió a lo que Alexis Sepsik contó por televisión, ocurrió el día 12 de agosto. Lo tenemos, Alexis, mi querido negro. Lo que cuenta Alexis es que ese día se produjo esa reunión. Lo que cuenta Riquelme es esa reunión. Exacto. De ese día 12 de agosto. Entonces, el 12 de agosto, este tipo que habla de lo que está hablando sobre lo que lo complicaron las PASO al país, no está diciendo para nada la verdad escondida que tenía. A él le preocupaba por lo menos no perder Boca. A mí me llamó por teléfono el presidente de mi país. Son 5 segundos inolvidables para mí, porque es el presidente de mi país. Así que me dijo que estaba preocupado por nuestro club. Entonces me dice, bueno, te estoy llamando, estoy preocupado, tenés que sentarte con Daniel. Yo le digo, no, yo con Daniel no me siento. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te mando a mi Daniel y vos mandás a tu Daniel. Mi Daniel es mi representante. Por eso. Así que ahí salen las reuniones que dice este hombre que se sentó 7 veces con mi hermano y con mi representante. Cuando corto el teléfono, me junto con mi Daniel y le digo, escúchame, te toca ir a atenderlo vos aquel, ¿eh? El 12 de agosto, apenas 24 horas después de que votáramos en las PASO, Mauricio Macri llamó a uno de los 3 candidatos, uno de los 2 candidatos en realidad de la oposición que se presentan este domingo, para citarlo a la casa, a la Quinta de Olivos, y le pidió que bajo ningún punto de vista se uniera a la oposición en Boca, que no podía darse el lujo de perder Boca. Y después de eso llamó a Riquelme y le dijo que hiciera lo que hiciera, lo hiciera dentro del oficialismo, que él le ofrecía el club, se lo ponía a disposición, pero que jugara para el oficialismo.
que ya había perdido el país, que había perdido la provincia y que no podía perder Boca. A mí me llamó por teléfono el presidente de mi país. Son 5 segundos inolvidables para mí, porque es el presidente de mi país. Así que me dijo que estaba preocupado por nuestro club. Entonces me dijo, bueno, te estoy llamando, estoy preocupado, tenés que sentarte con Daniel. Yo le digo, no, yo con Daniel no me siento. Entonces me dice él, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te mando a mi Daniel y vos mandás a tu Daniel. Mi Daniel es mi representante. Así que ahí salen las reuniones que dice este hombre que se sentó 7 veces con mi hermano y con mi representante. Cuando corto el teléfono, me junto con mi Daniel y le digo, escúchame, te toca ir a atenderlo vos aquel, ¿eh? ¿Y de qué hablamos? Me dice. Hablar del churraco, de las fideos, si quiero hablar de plata, hablar de lo que quiera. Si yo no estoy y ya tomé la decisión, ¿con quién vamos a ir? Pero si a mí me llama Juan Román Riquelme, con la ironía justa para decir, no me voy a olvidar de estos 5 segundos, es el presidente de mi país, y su preocupación era no perder las elecciones en Boca, en un momento donde el dólar, por obra y gracia de Nerón, se iba a cualquier parte. ¿Quién lo contó? Martín Redrado. Hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio con prácticamente sin intervenir, sin tener techo, y bueno, esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día. Es decir, el Banco Central estuvo mirando desde la tribuna el día lunes qué es lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos. Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos cómo qué significa eso desde el punto de vista político, pero la realidad es esta, ¿no? Pero después vinieron los resultados de las PASO, que generaron otro salto en el dólar por el miedo de millones de argentinos que salieron a vender sus pesos. Ese miedo al futuro y la falta de un esquema macroeconómico lo suficientemente sólido nos hicieron retroceder varios casilleros. Buenos días. Qué lástima Alfredo Díaz, mucha gente que se habrá querido venir. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Hice un mundo paralelo para siempre ser el rey. La mañana. Víctor Hugo y Campana.